No se va a acabar la comida. ¿Verdad? Puerto Rico tiene múltiples suplidores, principalmente de Estados Unidos, pero también internacionales. Y en un supermercado hay miles de productos distintos y una variedad y unas alternativas que siempre sirven como productos sustitutos. Ahora, productos puntuales o particulares, dependiendo de la demanda y la oferta, pues sí pueden faltar en algunos momentos concretos. Licenciado, y hemos visto que en algunos lugares están controlando la cantidad de alimentos que se compra. Por ejemplo, si antes te llevabas 4 paquetes de carnes, ahora son 2. ¿Esto lo hacen por asunto de la pandemia o es previniendo? Porque sabemos que hay lugares donde traían alimentos fuera de Puerto Rico que no están operando. ¿Es por esta razón que se están controlando la cantidad de ventas o es porque se prevé que puedan la temporada de huracanes, ¿verdad?, también afectarnos? ¿Cuál es la razón? Bueno, es una combinación de cosas, pero usualmente cuando controlan en la tienda es que se está viendo el fenómeno de acaparamiento. Okay. Y es que pues las personas por que lo escuchan en las noticias o que de repente hay un pánico o una histeria colectiva, empiezan a comprar mucho más de lo que necesitan de un producto particular y se trata de proteger al consumidor que viene detrás. Que pueda llegar al supermercado y pueda encontrar su producto. Así que eso es el concepto de limitar las cantidades, sobre todo en momentos cuando se hacen anuncios de huracanes o anuncios particulares. Ahora, estamos viviendo una situación nunca antes vista y es que las limitaciones son globales o a nivel nacional, no es solamente de Puerto Rico como ocurre a veces en huracanes, que es que cuando los huracanes son asuntos de transportación. En esta ocasión es que de ese tipo de productos puede que no haya suficiente a nivel de todo el mundo o incluso de los Estados Unidos. Lo ideal sería entonces, como un consejo a la población en general, que no salgan corriendo como los locos a comprar y acumular, ¿verdad? Bueno, estamos viviendo una situación, como ya mencioné, nunca antes vista y que se combina ahora con la época de huracanes. Así que es un tema que nosotros en la industria estamos muy atentos y estamos incluso preocupados, pero estamos tomando las medidas que entendemos necesarias y que están dentro de nuestras manos para poder asegurar el suplido. De parte de los consumidores, la recomendación sería que no espere a un anuncio de huracán para salir corriendo al supermercado a acaparar, como mencionaba antes. Se recomienda desde María que los consumidores deben tener en su casa en preparación para estos eventos por lo menos 10 días de abasto. Pues no espere a que anuncien para buscar los 10 días. Si usted desde ya va comprando poco a poco y va teniendo ese almacenamiento, en el momento que se anuncie un huracán no hay por qué salir corriendo y no hay por qué acabar y causar esos problemas momentáneos en la cadena de cara a la época de huracán o a un anuncio de huracán. Así que la recomendación en este momento es que vayamos poco a poco, desde ya. No esperemos a que haya un anuncio, que seguramente los habrá. Dios quiera nos proteja y ningún huracán nos toque en esta temporada, pero de que va a haber anuncios y de que va a haber huracanes cerca, pues las probabilidades son muy altas. Y si nos vamos preparando, pues evitamos entonces escasez momentánea o que nos coja de alguna sorpresa. Licenciado, en vista de que todavía sabemos que hay algunos comercios cerrados que no han podido reabrir, dentro de esos comercios tenemos suplidores de alimentos. ¿Cómo usted ve este proceso? ¿Pronto abrirán? ¿Se les está haciendo difícil? Porque eso es otra preocupación. Nosotros queremos apoyar lo nuestro. Nosotros siempre, ¿verdad?, instamos a la gente a que primero apoye, pero si entonces los nuestros están cerrados, ahí es donde surge la interrogante, ¿qué va a pasar? ¿O se están abriendo poco a poco? Bueno, la industria de venta de alimentos no preparados ha estado abierta prácticamente todo el tiempo y está excluida de los cierres, salvo el tema de los domingos y de las noches, que nosotros ya entendemos que es momento para abrir, o sea, estamos listos. Okay. Y hace falta, a medida que se está abriendo la economía y que hay otros sectores y gente trabajando, pues necesita los fines de semana para hacer su compra y un poquito más de horario diurno hasta más tarde. Así que por lo menos en nuestro caso,
pues somos un sector que ha sido distinto, que es distinto al resto de los sectores económicos. Nosotros apoyamos la reapertura en la medida en que los datos médicos así lo sostengan y que se tomen las medidas adecuadas y ciertamente pues mirando posibles y evitar posibles contagios y posibles focos de contagio. En nuestro caso, a pesar de que nunca hemos cerrado, las medidas que tomamos han sido efectivas y la prueba está en que no se convirtieron los supermercados en un foco de contagio, a pesar de que estuvimos abiertos y atendiendo al 100% de la población, porque todo el mundo tiene que comer. Licenciado, abordando otra vez el tema de los huracanes, o sea, cuando se acerque o entremos un poco más adentro de la temporada más activa, entonces quiere decir que la cosa se puede poner un poco más complicada en términos del acceso a ciertos productos, y desde ya es así. Definitivo, o sea, no, eso es algo que no se puede esconder. O sea, estamos teniendo problemas de abastos ahora, cuando venga la época de huracanes y sobre todo si se incrementa la demanda de golpe, pues podemos tener problemas en tener el suplido necesario para poder cumplir con esa demanda. Por eso es que hacemos la recomendación de que la gente vaya preparándose con tiempo, no espere a ese último momento. Estamos tomando las medidas que podemos tomar, estamos pidiéndole a los suplidores que nos incremente la capacidad de productos, cosa de incrementar los inventarios en preparación a la época de huracanes, pero como lo hacemos todos los años. Pero este año es mucho más difícil incrementar esos inventarios ante lo que está pasando con el COVID. Aquí lo importante es que la gente tenga, ¿verdad?, paciencia, esperanza, tolerancia, de que esto no está perdido, de que Puerto Rico se va a levantar una vez más, Fernán y licenciado, y que si lo hacemos con tiempo, como bien está diciendo Manuel, yo creo que las cosas van a ser más fáciles, no solamente a nivel personal, sino a familiar, porque muchas veces nos toca a nosotros velar por aquel viejito que no se puede levantar y no puede ir a hacer la compra. O sea, que no es solamente yo estar pendiente si en mi casa tengo suficiente, el que está al lado mío, que está postrado en cama, mi mamá, mi abuela o el vecino, tiene abasto, porque entonces ahí es donde la gente pasa hambre. Y al final uno no está bien si su vecino está mal. Exactamente. O sea, porque es que uno con el vecino va a tener que compartir va a haber problemas sociales. Así que tenemos todos que procurar por el prójimo, y lo podemos hacer con tiempo. Podemos prepararnos con tiempo y la otra recomendación es que utilicen los productos sustitutos. Que entiendan que, como mencionaba al principio, en el supermercado hay miles de productos. Si no hay pan, hay galletas. Si no hay sandía, va a haber papaya. O sea, hay diferentes alternativas y uno puede, de alguna forma, pues suplir sus necesidades. Licenciado, el producto local la producción sigue siendo demasiado pequeña como para poder bregar con esta situación. Sí, todavía nos falta mucho. Nosotros apoyamos la industria local y la producción local y entendemos que debe haber un mejor balance. No es sustituir del todo las importaciones tampoco, porque si llegamos a ese extremo nos pasa un huracán, entonces nos quedamos sin alimentos. Es que haya un mejor balance entre lo importado y lo local. Y ahora mismo esa balanza está demasiado inclinada a lo importado. Hay algunas áreas, como es la leche, donde Puerto Rico se suple el 100%, y hay algunas otras, pero tenemos mucha oportunidad. En este caso hemos visto, por ejemplo, el caso de las carnes, que ha habido una escasez por los cierres de plantas manufactureras en los Estados Unidos, ha habido unas limitaciones, que la producción local se ha levantado y ha estado allí para suplir esa necesidad, y esperamos que el público lo apoye y que eso, pues, de alguna forma, ese nuevo espacio que ha encontrado esa producción local se mantenga y se sostenga. Y con relación al aumento de los precios, licenciado, hemos visto que algunos artículos han aumentado de precio, los huevos, algunas carnes. ¿Qué nos puede decir? Sí, es consecuencia de lo mismo, demanda y oferta. O sea, ha habido un incremento en la demanda enorme de ciertos artículos, no solamente eso que mencionan, los desinfectantes, el papel de baño, y entonces ha habido pues unos cierres de empresas productoras. Así que esa combinación de un incremento en la demanda y una reducción en la oferta
provoca desgraciadamente pues aumentos en precios. Aquí lo importante es que el consumidor en Puerto Rico entienda que los precios estaban congelados. Esos incrementos no son que el comerciante local le incrementó el precio, sino que es que el precio le incrementó a él de su suplidor. Así que en ese sentido estamos haciendo lo que se puede, y pues se está trabajando, como mencioné, siempre buscando productos y alternativas, productos sustitutos. Otra cosa es que también hay una no necesariamente el comerciante está subiendo precio en todos los casos. Hay otros casos es que el mero hecho de que no haya ofertas o que no haya especiales como siempre estamos acostumbrados. Puerto Rico es una jurisdicción de mucha competencia entre comercios y hacen ofertas agresivas para atraer a ese consumidor. Pues en una ocasión donde hay limitación en oferta, pues no las pueden dar esos especiales, y eso se percibe como un aumento cuando no necesariamente lo es. Así que esa combinación de cosas está ocurriendo y desgraciadamente pues no es lo ideal para los consumidores, pero es algo que no está en manos de los empresarios. Claro, y eso lo entendemos, así que resumiendo, a prepararnos, mi gente, no queremos sonar pesimistas, por el contrario, es mejor estar preparados a tiempo y comprar con calmita, poco a poco, ir almacenando porque mira, yo creo que esto ha sido una escuela desde María para acá, nos han estado enseñando, ¿verdad que sí, licenciado? Sí, debemos tener 10 días, es la recomendación, y eso lo podemos hacer desde ya, no tenemos que esperar a que anuncien el evento atmosférico. Muchas gracias, agradecemos mucho, de verdad. Gracias por siempre decir presente. Para nosotros es un placer tenerle en esta mañana. Estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes, a quien conocemos y honramos, ¿verdad?, por la gran labor que están haciendo allá en MIDA. Un abrazo, Manuel. Muchas gracias, igual. Un saludo. Buen día. Bendiciones. 7:45 en Ruta Nueva Vida 97.7. Temas importantes a todas horas. Hoy tuve una cita con el